Primera carta de los Corintios, carta del apóstol Pablo, capítulo 3, versículo 8 al verso número 11. Amén, iglesia. Así dice la palabra del Señor. Capítulo 3, versículo número 8 al 11. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Gloria sea al Señor. Es conocido, hermanos, estos términos por todos nosotros, colaboradores de Dios, pero como nuestro lema dice ahora, hombres con una misión, y ahora que me compete a mí tratar en comprender por qué Dios está buscando colaboradores. En un mundo como el nuestro, donde vemos problemas a diario por todos los medios de comunicación, con todas las cosas horrendas que hay, aún más, hermanos, sumado también a la insensibilidad de la misma iglesia, lamentablemente nos lleva a pensar una cosa: ¿será que Dios, mirando todas estas cosas, no podrá cumplir el plan que Él tiene? ¿Será que Dios va a detener su obra, o que estas cosas van a determinar en detener o imponerse en una oposición tremenda a las cosas de Dios? Sabemos que eso no va a ser así, indudablemente que no va a ser así. Sin embargo, a pesar de todo ese vislumbre oscuro, lamentable, a pesar de todas nuestras indiferencias, Dios va a cumplir su plan. Y eso que no nos quede la menor duda. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer aquello que se ha propuesto en favor de la humanidad, salvar a la humanidad. Y es por eso que hay un trabajo, hermanos, que nos queda por hacer a todos los que hemos sido llamados en este camino de salvación. Tanto también para poder aproximarnos a las personas que no conocen al Señor, y también para los que ya estamos aquí en la iglesia, a un crecimiento. Así que, hermanos, cuando miramos aquí al apóstol Pablo, hombre extraordinario, hombre grande en poder, con un llamado extraordinario, sin embargo, él dice conjuntamente que así como Apolos, hombre elocuente, tanto él como yo somos meramente colaboradores de Dios. Así de simple, con una sencillez y con una expresión profunda, él dice: somos colaboradores. ¿Colaboradores cómo, hermanos? ¿Cómo es que una persona puede ser un colaborador de Dios? Aquí en la tierra, en este mundo, las personas se ufanan, se elogian cuando dicen: yo trabajo en tal o determinado puesto, o en tal lugar gubernamental, o en tal empresa, y trabajo con fulano de tal. Y entonces se enorgullece. Pero qué mejor enorgullecerse y sentirse bien y contento de trabajar con Dios, junto a Dios, para Dios. Debe ser el mayor de los privilegios, el mayor de los honores de los honores. Pero eso tiene que tener un entendimiento, hermanos. Y esto, en esta hora que me queda, quisiera que ustedes puedan asumir esto. ¿Cómo? En medio de una situación de nuestras propias debilidades humanas,
de nuestras propias limitaciones. Sin embargo, Dios nos ha llamado. O Dios ha llamado a las personas para cumplir sus propósitos. Somos personas, hermanos, que sabemos bien que somos tremendamente limitados. Y sabemos bien de que para poder cumplir el propósito de Dios, indudablemente que necesitamos de Dios. Dios es Dios y nosotros nunca seremos como Dios. Pero Dios, a pesar de todo, hermanos, Él dice, algo así, frase mía, voy a correrme el riesgo. Voy a correr el riesgo y voy a tener confianza en tal o en tal persona. Porque yo sí creo que esa persona me puede servir. ¿Cuántos de ustedes han podido pensar así que Dios tiene una confianza en usted? Que Dios cree en usted, que puede hacer la obra que Él quiere. A pesar de todo, hermanos, de esas limitaciones, Dios dice, estas personas me van a servir. Todo eso, hermanos, es la muestra de su amor de Dios, de su misericordia y de su gracia para con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, a esas personas en las cuales Dios está requiriendo, indudablemente, fundamentalmente, Dios dice, hay dos tareas importantes en este trabajo que yo requiero que hagan. Primero, evangelizar, anunciar mi palabra para que las personas sean salvas. Y segundo, quiero que edifiquen mi iglesia. Quiero que mi iglesia tenga frutos. Quiero que mi iglesia crezca. A esas personas Dios las ha llamado sus colaboradores. Pero ¿cómo podemos entender este término, colaboradores? Colaborador, nosotros podemos entender de una manera muy práctica. Colaborador es aquella persona que ayuda en una actividad que es de otro. Ese es un colaborador. Colaborador es aquel que participa en la consecución de un logro o en la edificación de una obra, pero que es de otra persona. Pero esa persona, cuando está ahí colaborando, ayudando, participando, también se vuelve un coautor de la obra. También se convierte en un ayudador. También se convierte en un cooperador. Esta palabra, hermanos, colaborador, algunos, por supuesto que yo no puedo asentir que sea así. Sin embargo, estuve estudiando algunas cosas. Dicen que es una incorporación a las lenguas y que surge precisamente de una palabra griega que es así, sunergos. Está en su separata. Sunergos, hermanos, trata de dos palabras. Una que es la palabra sun, que es una preposición que significa con o conjuntamente, y ergos, que significa actuar, trabajar o laborar. En resumido, significa actuar con, trabajar con en conjunto, laborar en conjunto, así. Pero sin embargo, hermanos, esto sería solamente dentro del plano humano, dentro de una interpretación común, dentro de la sociedad, de una vida común. Para la tarea que nosotros tenemos que hacer, indudablemente, humanamente, no puede ser así. Pero sin embargo, cuando el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, se le ocurre escribir esta palabra con el sentido correcto, con el sentido que impregna el trabajo que debe ser con Dios. Entonces la palabra sunergos deriva a otra palabra que nosotros luego más tarde vamos a analizar. Esta palabra sunergos quiere decir actuar con una energía divina, un trabajo de Dios o trabajar con Dios.
De tal manera que si queremos trabajar con Dios, no puede ser solamente con nuestra humanidad, sino tenemos que actuar con el poder de Dios, con la energía de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Es eso que nos va a mover, nos va a influir para poder hacer su obra. Es eso que nos puede fortalecer y nos puede guiar a hacer la obra de Dios. De otra forma, no tendría sentido, fracasaríamos. Entonces, volviendo, sunergos es trabajar con la energía de Dios, trabajar con el poder de Dios. De este sunergos, usted habrá escuchado la palabra sinergia. Y la palabra sinergia, literalmente, dice, es la acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. En cristiano, 1 más 1 es 2. Pero en sinergia, 1 más 1 no es 2. Vuelvo a decir, normalmente 1 más 1 es 2. 2 más 2 es 4. 4 más 4 es 8. Pero en sinergia es un efecto, es un fenómeno, es un poder que se involucra y que da una potencia. De tal manera que 1 más 1 no es 2, sino debe ser más. Entonces, cuando trabajamos con Dios, no somos 2, sino es mucho más. Es decir, está el poder de Dios actuando. Está el poder de Dios moviendo. Entonces, de esa manera, sí se nos permite ser servidores de Dios. Solamente así podemos ser servidores de Dios. ¿Por qué? Porque es así, porque creemos en el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros nos convertimos en colaboradores o en sunergos, ¿qué pasa? Todo el tiempo decimos cuál es el propósito por el cual estamos en la tierra. El propósito es servir a Dios, adorar a Dios. Aquí está entonces el sentido de nuestra vida, cuando este sunergos está con nosotros, cuando nosotros nos convertimos en sunergos. ¿Por qué? Porque entonces de esa manera da razón, da sentido, da dirección a nuestra vida. Ahí está por qué estamos aquí en la tierra, para ser colaboradores de Dios. Entonces, de manera, hermanos, que aquí yo les lanzo la primera invitación. ¿Quiere usted ser un sunergos? ¿Quiere usted ser un colaborador de Dios? Mire, en tu casa, en tu trabajo, tus amigos, ahí puede ser un sunergos, un colaborador de Dios. Hace más de 20 años atrás, o 25 años atrás, yo estaba en mi trabajo antiguo y había un joven y yo predicaba la palabra de Dios y yo hablaba a él y le decía acerca del poder de Dios. Y hace una semana atrás, él me llamó, me buscó con una intención muy fuerte, buscando. Logró contactar con un familiar, entró al Facebook y con el primer Sumen que se encontró, dijo así: yo quiero encontrar a Luis Sumen. Él se logra contactar con la primera persona, que gracias a Dios era mi sobrina. Y mi sobrina me dice: ¿sabes qué, tío? Hay un tal Freddy Bustamante que te está buscando. Yo conozco a muchos Bustamante, hermanos. Conozco a tantos Bustamante por aquí y por allá. Hasta un Bustamante es mi primo todavía. Pero la cosa es que logré contactarme con él. Y cuando yo lo llamé y le dije: yo soy Luis Sumen. Y él me dijo: usted es el pastor. Y yo le digo: ¿y tú cómo sabes que soy pastor? Usted no se acuerda de mí. Usted era el que me hablaba la palabra de Dios y yo he sentido llamarle. Yo he sentido hoy día decirle a usted, pastor, que yo estoy caminando con Dios, que yo ahora sirvo al Señor, que yo soy diácono en la iglesia, que yo voy con mi esposa, que voy con mis hijos y mis hijos están en la iglesia. Pero ¿qué hubiera pasado si yo no le hubiera hablado a esta persona? ¿Qué hubiera sido de su vida? Mis amados hermanos, no es difícil. Como ya estudiamos
con el pastor subirá la interacción con el Espíritu Santo. No necesitamos cosas tan espectaculares para decir que estamos sirviendo a Dios. Hay una simplicidad con el actuar con el Espíritu Santo. Es hablar, es enseñar, es predicar la palabra de Dios. Necesitamos, hermanos, del poder de Dios, porque indudablemente no podemos trabajar con nuestras fuerzas. Es más, no conviene hacerlo con nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque tarde o temprano vamos a exponer nuestras debilidades humanas. Mis amados hermanos, vamos a fracasar. Somos humanos, somos personas que lamentablemente por ahí surgen algunas deficiencias, pero Dios es consciente de esto. Dios sabe de nosotros, Él nos conoce. Por eso dice: quiero que ustedes sean llenos del Espíritu Santo. Quiero que ustedes sean llenas del poder de Dios, para que así puedan ser mis testigos aquí, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Gloria sea al Señor. El versículo número 9, hermanos, el apóstol Pablo en su carta, él utiliza dos figuras que para los corintios eran conocidas. Él dijo así: ustedes son labranza y son edificio. Términos comunes. Hace 2000 años eran términos comunes. ¿Por qué? Porque Corinto, situada en un lugar estratégico, encumbra grandes construcciones. Y yo estuve indagando, viendo las construcciones que hasta hoy día uno puede ver, las ruinas de los palacios, de los templos, y entonces cómo hubieran sido de majestuosos. Hasta hoy día, cuando uno mira, se ve que hay estudios arqueológicos precisamente acerca del tipo de construcción que hicieron los griegos y los corintios. Entonces, era una cosa conocida para las personas cómo eran las edificaciones. Y por otra cosa, también por otro lado, era conocido la agricultura. Entonces él dice así: ustedes son labranza y son edificio de Dios. Entonces, pregunto, ¿qué cosa es labranza? Labranza, hermanos, es todo lo que tiene que ver con la agricultura. Pero precisamente tiene que ver con la preparación de la tierra. Es decir, se prepara la tierra, se acomoda, se acondiciona para sembrar, se hacen los surcos para sembrar, luego viene la cosecha y luego se vuelve a sembrar y así sucesivamente. Entonces, Pablo dice: ustedes son labranza. ¿Por qué? Porque ustedes son cosechas. Alguien sembró y aquí se cosechó. Y todo esto es para la gloria de Dios. Luego dice él: ustedes son edificio. ¿Qué cosa es un edificio? Cuando hablamos de edificio, estamos pensando que el edificio crece. Todo edificio crece. Entonces estamos pensando en crecimiento. Y la iglesia entonces tiene que crecer y cosechar. O crecer y llevar fruto. O llevar fruto y crecer. Así va la iglesia. Y así seguirá la iglesia hasta que el Señor Jesús venga. Crecerá y llevará frutos. Entonces, Pablo empieza a mirar esta figura de la iglesia, y entonces él dice: yo voy a hacer que estas personas entiendan esto y se motiven con esta ilustración y puedan servir, puedan comprender términos tan comunes, tan fáciles de hace 2000 años, y entonces puedan empezar a servir. ¿Cómo, hermanos, nosotros somos labranza? Todos los que estamos aquí. ¿Qué pasó? Es el proceso de nuestra vida. En algún momento alguien nos habló la palabra, nos movió, movió nuestra vida, y nuestro corazón se acondicionó para recibir a Jesucristo. Entonces entendimos, hermanos, que había que alejarnos del pecado, teníamos que separarnos de lo malo. Entonces Dios intervino en nuestra vida.
Entendimos que Cristo tenía que estar en nuestro corazón. Reconocimos al Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces empezaron a moverse dentro de nuestras mentes que teníamos que caminar con Dios. La tierra se movía. Todo se movía dentro de nosotros. Dios estaba escarbando y moviéndose dentro de nosotros. Dios estaba actuando. Entonces la labranza, hermanos, somos los que estamos aquí. La iglesia, somos la labranza. Y entonces, hermanos, mirando cómo Dios actuó en nosotros, decimos, si Dios un día utilizó a tal persona o a otra persona o un medio para que nosotros podamos estar aquí, ¿por qué nosotros también no podemos hacer eso? Eso se llama cooperar. Eso se llama ser colaborador. Eso se llama servir al Señor. ¿Cómo? Con nuestra humanidad, con nuestros recursos que tenemos. No necesitamos parecernos a cualquier pastor o cualquier hermano o cualquier persona que tú ves por la televisión. No, como tú eres, porque así Dios te llamó, como tú eres. Y como tú eres, tú vas a servir al Señor. Si hables poco, hables mucho, seas alto, seas bajo, tengas tal estudio, así Dios te va a usar. Gloria sea al Señor. Pero también somos edificio, hermanos. Dice la Biblia, dice acá el versículo número 9, ¿verdad? Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Somos un edificio. Todos entendemos esta parte, hermanos. Todos estamos aquí, hermanos, y somos ese edificio, créalo así. Todos los que estamos aquí, indudablemente que formamos parte de ese edificio, porque en este edificio no puede haber otra persona que no piense como nosotros. Todos nosotros tenemos un parentesco espiritual. Todos nosotros hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Todos hemos sido salvados con la sangre de Cristo. Por lo tanto, nosotros tenemos una mente en esa misma coordinación, en ese mismo plan. Esa es la clave, hermano, de una iglesia. Una iglesia no puede trabajar separada. Todos nosotros tenemos que enfocarnos ahora. Si hemos venido a este congreso, aquí hay un lema. Hoy día me toca a mí que tengamos que entender ser colaboradores de Dios. Pero todos aquí, al final de este congreso, podamos comprender que para qué vinimos a este lugar. Para qué escuchamos las palabras de los diferentes expositores. ¿Qué es lo que la iglesia quiere que ustedes hagan para el Señor? Entonces, mis amados hermanos, es crecer de una manera conjunta. Amén. Versículos número 10 y 11 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Otra versión, hermanos, aquí en este versículo número 10, cuando la Biblia dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, en otra versión me interesé en buscar otras versiones, y una versión dice, Dios me permitió actuar como si yo fuera el arquitecto de este edificio. Y yo les puse, dice así, una base firme. Esa base firme, les di la noticia de Jesucristo. Todos hemos recibido esa noticia. Todos tenemos también que llevar esa noticia. Y cada vez que nosotros llevemos esa noticia, vamos a ser como Pablo. Vamos a poner el fundamento. Todos los que hablemos del Señor Jesucristo, de su poder y de su salvación, vamos a ser como Pablo, vamos a ser como él, poner el fundamento. Mis amados hermanos, lo que Pablo está pensando aquí,
mirando a los corintios, y todos sabemos que los corintios no eran una iglesia correcta, no era una iglesia saludable. Entonces Pablo está pensando así: vamos a hacer una iglesia, vamos a colocar los fundamentos, vamos a ir sumando a este edificio, pero de una manera correcta. Una manera correcta, hermanos, es estar unidos. Sobreedificando de una manera correcta es construyendo una iglesia sólida. Edificando de una manera correcta, hermanos, siendo discípulos del Señor correctamente. Una manera correcta, edificar una iglesia, es que seamos colaboradores de Dios. Edificar de una manera correcta, hermanos, es que nuestra iglesia esté fuerte, bien establecida, donde no haya, lamentablemente, falsas doctrinas y mal testimonios. Una iglesia correcta, fundamentos correctos, y que seamos un ejemplo para todas las personas que digan: hay una iglesia correcta, hay una iglesia con testimonio fiel. Mire cómo sobreedifica. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cuál es tu caminar? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo aportas al nombre de Cristo? ¿Qué haces tú en tu vida para que el nombre de Cristo sea glorificado, mis amados hermanos? Pablo dice acá: ¿qué somos? Colaboradores. ¿Qué dije yo? Colaborador es un ayudador, colaborador es un compañero. De aquí entonces, hermanos, desde aquí y para todo el mundo, desde el más famoso predicador que haya sobre la tierra, todos somos colaboradores de Dios. Todos somos compañeros de un trabajo donde el único que merece y que es digno de toda gloria es el Señor. Todos trabajamos bajo las órdenes de ese gran maestro que es el Señor Jesucristo. Amados, amén, hermanos. Por lo tanto, hay que edificar sobre este fundamento, ¿verdad? Hay que edificar correctamente. Como colaboradores, hermanos, hay trabajos, y los trabajos son conocidos, son simples, hermanos. Alguien te predicó a ti, fue un colaborador. Tú vas a predicar a otra persona, ya eres un colaborador. Gloria sea al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque es una participación activa. ¿Qué ocurre, hermanos? Somos un eslabón, una parte de la cadena de salvación. Somos un eslabón dentro de esa cadena que hay para llevar el mensaje de salvación. Yo estoy aquí porque alguien me llevó o me predicó la palabra. Igualmente es ustedes, ni más ni menos. Así fue. Entonces no hay que romper la cadena, hay que sumar la cadena, hay que aumentar la cadena. Lo primero que debe hacer un colaborador: anunciar la palabra, el evangelio. Entonces, sin embargo, hermanos, es un enorme privilegio. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo número 7, rápidamente, hermanos. Es algo sumamente extraordinario como Dios dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder, ¿de quién es? ¿Sea de quién? De Dios y no de nosotros. Así es. Así es, hermanos. Entonces, el cristiano debe tener claramente la importancia de este trabajo, de esta labor. Yo le dije al inicio, es un honor ser colaborador de Dios. Es un honor ir a anunciar el mensaje del Señor. Segundo, predicando la palabra del Señor. Mis amados hermanos, hay que predicar como debe ser. Hay que hablar la palabra de Dios. No hay que añadir, ni quitar, ni aumentar, ni distorsionar la palabra de Dios. Para hablar la palabra de Dios, mis amados hermanos, es una cosa muy seria, muy seria.
requiere entonces una preparación. La iglesia, aquí, hermanos, quiero decirle que estamos haciendo un esfuerzo para que todos puedan estudiar de una manera que luego el pastor Obed seguramente les va a indicar cómo va a ser la mecánica. Pero sí tiene que haber una preparación. Entonces, hermanos, debemos conocer todo acerca del consejo de Dios para poder hablar la palabra de Dios. Entonces, así nos debe mover un interés. Así como el Señor Jesús vino del cielo a la tierra, ¿cuál fue su plan? Buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Cómo predicamos, hermanos? El apóstol Pablo dice, una locura. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Locura, hermanos. Para los sabios era una locura, pero para nosotros el poder de Dios. Dice que los ángeles miran y miran y miran, pero esta noble labor se las dio a los salvos, a los seres humanos. Les dio el privilegio de llevar este mensaje al mundo. Es un honor, hermanos. Pero si no llevamos el mensaje, la Biblia dice, ¿cómo irán si no hay nadie quien les hable? Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo? Tiene que haber alguien. ¿Y ese alguien quién es? Diga así. Mírame. Diga así. Yo. A la voz de 3. 1, 2, 3. Ah, muy bien. Un poquito más fuerte. 1, 2, 3. Heme aquí, envíame a mí. Gloria sea al Señor. Mis amados hermanos, Cornelio estaba allí y vino un ángel y le dijo, Cornelio, todo lo que tú has hecho ha subido a la presencia de Dios, pero alguien tenía que hablarle el mensaje. ¿Y quién fue? El apóstol Pedro. Él le llevó el mensaje. Así fue. Un hombre estaba en su carruaje, era un funcionario y todos sabemos eso. Estaba leyendo y no sabía lo que estaba leyendo y se movió de repente un viento y lo llevó a Felipe y se subió al carruaje y le dijo, ¿qué estás leyendo? No sé, ven, enséñame tú. Alguien tiene que enseñar, alguien tiene que instruir, alguien tiene que hablar. La Biblia dice que luego Felipe siguió con gozo. ¿Por qué? Porque tuvo ese contentamiento. El ser sunergos nos da un contentamiento, hermanos. Nos da alegría de saber que alguien entendió el mensaje, que alguien escuchó el mensaje, que alguien aceptó el mensaje y que alguien creyó en ese mensaje. ¿No será de alegría, hermanos? Gloria sea al Señor. Mis amados hermanos, miren, los ángeles están mirando ahí, mirando y mirando. Siguen mirando ellos, ¿ya? Siguen mirando. Y ellos dicen, ¿qué están haciendo los ángeles? ¿Cómo es que aquí los ángeles dicen, ¿cómo es que los hombres están actuando? ¿Verdad? ¿Cómo es que están así? Ah, hermanos, pero a ellos no se les dio. A ellos Dios no les dio esta obra, hermanos, maravillosa. Dice, vamos a ver, 1 Corintios capítulo 4, versículo número 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muertes, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Los ángeles, hermanos, están ahí mirando. Y luego el Señor Jesús dice, los ángeles están mirando.
Pero cuando un pecador se arrepiente, la Biblia dice que hay gozo en el cielo delante de los ángeles, porque un pecador se arrepiente. Lucas capítulo 15, versículo número 10. Entonces, hermanos, todos los pueblos que puedan haber, hoy día, hermanos, ya entendemos mejor las cosas y no estamos para discriminar a nadie, para nada, porque así pensaban también al inicio de la evangelización. ¿Por qué los gentiles deben ser salvos? Pero fueron salvos. Porque esas personas paganas tenían que ser salvos, pero fueron salvos. Dios tiene a cada persona que acepta su palabra, dice: este es mi pueblo. No está pensando el pasado, la historia de su vida, de dónde vino, cómo vino, no importa. Este será mi pueblo. Gloria sea al Señor. Mis amados hermanos, ¿sabes qué está pensando Dios ahora? ¿Sabes qué está diciendo Dios ahora? Dice: ¿quieres ser mi colaborador? Tú quieres anunciar, como dice Pedro capítulo 2, 1 de Pedro capítulo 2, versículo número 9. Es un versículo conocido. Hasta lo cantamos, hermanos, ¿sí o no? ¿Qué dice? Como dice, hermanos: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. No nos dijo para que seamos espectadores. No nos dijo para que estemos sentados. No nos dijo, hermanos, para que solamente oigamos, sino nos dijo que tenemos que anunciar. Anunciar es predicar, enseñar, es ser colaborador. Vamos a glorificar su nombre y vamos a hacer columnas, hermanos, y baluarte de la verdad. Así será, hermanos. Entonces, cada cristiano, hermanos, tiene que mantenerse claramente en el camino del Señor, consciente de su posición, consciente de su llamado y de su salvación. Mis amados hermanos, ¿usted está consciente del servicio que Dios espera de usted? ¿Entiende ahora qué es lo que Dios quiere que usted haga? Detrás de tu casa, detrás de la calle, hay personas que tú dices: este que va a ser salvo. Pero de repente espera que tú le hables. Y esa palabra también va para mí. Así será, hermanos. De repente hay una persona con quien no te parece. De repente yo tampoco parecía. De repente tú tampoco parecías. Pero estás aquí para la gloria del Señor. Aquella persona que te visitó, que te habló, contra todas esas cosas, esos pensamientos, cumplió su misión de anunciar las virtudes de aquel que los llamó. Gloria sea al Señor. Para terminar, hermanos, les voy a hablar como un obrero también, como un colaborador, o como el apóstol Pablo. Dice: cumplan su ministerio, no descuiden el don que está en ustedes. Ahora, hermanos, ¿qué sientes tú? No me respondas hoy día, porque indudablemente todos no me pueden responder. Pero después de todo esto, ¿qué interés tienes ahora después de escuchar esto? ¿Cómo puedes disponer tu vida para con Dios? ¿Cómo va a ser tu compromiso? ¿Cómo va a ser tu corazón para Dios? ¿Verdad? ¿Cómo te vas a involucrar? ¿O qué es lo que ahora te va a tener como un centro de atención para ti? ¿Qué es lo que te llama ahora más la atención?
O también, hermanos, ¿cómo puedes hacerte un autoexamen de tu vida cristiana? ¿Cómo puedes tú analizarte y cómo sentirte espiritualmente? O preguntarte, ¿qué frutos da qué frutos, hermanos, veo para el Señor? ¿Cuáles son? Entonces, hermanos, vamos a dejarnos de jugar las escondidas con Dios. ¿Qué les parece? Vamos a ser colaboradores de Dios. Amén, hermanos. Ya nos perdonó, ya nos limpió nuestros pecados, ya nos demostró su amor, nos ha bendecido, nos ha prosperado, nos ha dado su misericordia, hermanos. Los hijos han prosperado también, la familia que también ha prosperado. Dios ha mostrado su bondad inmensa. ¿Por qué no trabajar con Él? No ser el sunerjos que el Dios dice, no vas a estar solo, yo voy a estar contigo. Pongámonos de pie, por favor. Dios los bendiga. Gloria sea al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Cierre sus ojos, por favor. Vamos a orar. En esta hora, yo te invito en una profunda reflexión de tu vida, de tu corazón. Decide servir al Señor y ser el colaborador que Dios espera de ti. Dios cree en ti, Dios tiene confianza en ti, gloria sea al Señor. Dios ha decidido correr el riesgo contigo porque cree que tú puedes servir. Vamos a orar. Bendito Dios, amado Rey Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, por este momento de compartir esta palabra con tu pueblo. Gracias, Señor, mi Rey, por ese amor inmenso con tu pueblo. Con toda tu benevolencia, Señor, nos has tratado, nos has llamado. Y ahora sé, Señor, que en esta hora tú esperas también de nosotros la entrega, Señor, que a través de tu palabra tú nos demandas. Anunciar las virtudes, Señor, de tu reino. Padre, todas estas vidas que están acá, Señor, tengan ahora un involucramiento en tu obra. Tengan, Señor, una entrega, una disposición, un corazón dispuesto a servirte, Señor. No estarán solos, nunca estarán solos, Señor, porque cuando ellos deciden trabajar para ti, cuando ellos deciden ser colaboradores de tu obra, tú estarás con ellos, Señor, como fiel compañero también como ayudador. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén y amén.